Zabadoo down, 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 zabba-ba-da, do-da-down, down, down, zabba-boom-boom-boom, do-da-down, down, down, zabba-ba-da. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects en el que vamos a aprender cómo iniciarnos más extensamente en la animación de texto en Adobe After Effects. Antes de empezar me gustaría añadir, como curiosidad más que nada, que anteriormente a la versión 6 de After Effects, este programa, que a la vista se ve tan potente y con tantas opciones, no incluía ningún editor de texto. Por lo tanto, si tú querías en fin, crear algún título o algo así, necesitabas importar un texto de un programa como podía ser Adobe Photoshop o Illustrator. Pero los de Adobe afortunadamente se dieron cuenta y cuando lanzaron la versión 6 lo lanzaron con un editor de texto. Asimismo, también lanzaron un animador, en fin, lanzaron unas opciones de animación que han ido mejorando a lo largo del tiempo hasta llegar al After Effects que tenemos ahora. Por esto me gustaría añadir que con todas estas opciones, con todas estas versiones de After Effects se han añadido muchas herramientas para lo que sería la animación con textos y ya podemos hacer verdaderas maravillas de una forma fácil y sencilla. Pero antes de nada, para empezar por lo correcto, vamos a ver cómo se pueden las formas de las que se puede crear texto en After Effects. Ya sé que es una cosa un poco así tonta, pero es para empezar desde el principio. La primera forma de la que se puede animar texto en After Effects, crear texto en After Effects es yendo a capa, nuevo, texto. Y una vez que aquí ya nos aparecerá para que escribamos un texto que nosotros podemos escribir. Bien, ¿no? Perfecto. Lo vamos a eliminar. La segunda forma de crearlo es pinchando con el botón derecho aquí, en donde la línea de tiempo, yendo a nuevo, texto. Y esto nos creará exactamente lo mismo, una capa de texto vacía en la que podíamos escribir lo que queramos, ¿vale? La tercera forma, que es una forma un poquito más, más precisa, es crear con la herramienta de texto horizontal, crear nosotros nuestro tipo cuadro donde queremos que el texto vaya. Y aquí ya podemos escribir lo que queramos aquí, ¿vale? Bueno, pues esto es lo básico, pero para que veamos las formas de crear texto que hay. Yo personalmente prefiero usar esta de aquí directamente con la herramienta tipo. Esto es algo, ya sé que es un poco sencillo, pero en fin. Ahora vamos a ver cómo editar un poco el texto en After Effects con los paneles de edición. Entonces vamos a crear aquí un texto. Bueno. Vemos que necesitamos hacerlo grande para que se vea todo. Igual que en la mayoría de los programas no se adaptan, pero una vez que lo tenemos, ya lo tenemos aquí. Como podemos comprobar, igual que en Photoshop, cuando nosotros editamos el texto, su posición la movemos o lo rotamos, o lo rotamos o cosas así, todo está, desde una forma de la que el texto no se edita directamente. Si nosotros lo que queremos es editar el tipo de carácter y tal, pues es lo único que hay que hacer. Eso se puede o con la herramienta misma de texto, pinchar encima y lo tendremos ya para editar, o simplemente pinchar 2 veces encima del texto y ya lo podemos editar. Si tenéis la versión CS4 para adelante, os aparecerán los paneles de carácter y párrafo, los principales para la edición del texto básico, en la pantalla. Si no, pues los sacáis en ventana, tenéis aquí carácter con control 6 y párrafo o control 7. Bueno, pues una vez que los tenemos, ya sabemos cómo esto un poco funciona, lo voy a explicar de pasada. En el párrafo tenemos las distintas formas de alineación de texto, como puede ser a la izquierda, a la derecha, centrado. Tenemos también para aplicar las distintas sangrías. Y luego aquí pues el carácter, tenemos para elegir el tipo de carácter, como si fuera un editor de texto normal, con las fuentes que tengamos instaladas y que nos va a permitir pues editar el texto normalmente. Podemos
cambiarle el color de fondo aquí, seleccionar el color de fondo que queramos. Vemos así a tiempo real, lo podemos ver. Y luego también cambiarle un poco lo que sería el borde, que se lo podemos cambiar aquí del color que queramos. Pues esto es básico, pero bueno, de aquí luego ya tenemos pues el tamaño, el interlineado y tal. En fin, vosotros sabéis, aquí está el tamaño del borde. Esto es solo ir tocando. Es verdad que After Effects para la creación de texto no incluye muchos efectos y tal. Si tenéis a partir de la versión CS3 podéis embellecer un poco el texto añadiéndole algún estilo de capa. Ya sabéis, a partir de la versión CS3, pinchando con el botón derecho encima de la capa de texto y yendo a estilos de capa, y por ejemplo podemos crear una sombra paralela, igual que en Photoshop. Se nos creará una sombra paralela que ya le empieza a dar más juego a la cosa, y que desde aquí abajo se nos abrirá el panel. Podemos cambiarle igual que lo haríamos en Photoshop, desde la distancia, la extensión, el tamaño, ya sabéis, ¿no? Yo creo que una sombra, este tipo de cosas, si contáis con la versión, ya he dicho, de CS3 para arriba, pues no está de más que lo apliquemos, que le dará un buen efecto. También asimismo en estilo de capa podemos añadirle un inglete y relieve, como podría ser en Photoshop, que también le añadirá un relieve y tal, y que digamos así pues le ha dado un poquito más de magia a lo que sería el texto, ¿no? Luego si queréis hacerle correcciones de color así, pues tampoco. Como vemos, After Effects tampoco para texto tiene muchas opciones. Quizá Premiere tenga algunas más, pero no para la edición, para la animación de texto. Aquí llegamos en el momento en el que After Effects supera claramente a cualquier otro programa de edición de texto, porque nos metemos en la animación de lleno. Antes que nada vamos a despejar un poquito lo que sería la interfaz de trabajo, dado que esto ya no lo vamos a tocar más. Los podemos cambiar así, perfecto. En After Effects la animación de texto se trabaja desde el panel en la línea de tiempo aquí, igual que si tocásemos cualquiera de las propiedades de una capa, como puede ser la transparencia o demás propiedades. Entonces para el texto, como que son capas especiales, que lo podemos ver aquí, vamos a pinchar en la flechita y vemos que aquí vamos a tener 3: texto, transformar y estilos de capa. Entonces, estilos de capas, lo que acabamos de añadir ahora, lo que sería la sombra paralela y el relieve. Transformar sería igual que sería una capa normal, su posición, su escala, la opacidad y demás. Y luego el nuevo panel, que es el que no tenemos en los demás, que es el texto, en el que podemos ver el texto de origen, opciones de trazado, el tipo de el trazado en el que lo vamos a ver luego, y las opciones de agrupación de anclaje, la fusión entre caracteres y tal. Como podemos observar, y seguramente alguno ya lo ha hecho, tenemos aquí una pequeña pestañita que se llama animar. Bueno, pues antes de explicar lo que es, vamos a ejecutarlo, vamos a pinchar aquí y vamos a animar, por ejemplo, la posición. Como vemos, antes que nada se nos habrá creado una nueva pestañita, además de opciones de trazado y más opciones, tendremos una nueva que se llama animación 1. Pues en esta animación va a ser donde se va a contener la animación de este texto, aunque luego podamos añadir más. Entonces vamos a ver qué se nos ha creado aquí. Dentro de animación 1 podemos observar que se nos ha añadido un selector de rango y una posición. Bueno, pues vamos a explicar un poco cómo funciona todo esto. El selector de rango nos va a servir para elegir las letras entre las que queremos que digamos que le afecte la deformación a la que le hayamos aplicado. Esto es, por ejemplo, si nosotros ahora está seleccionada exactamente todas las palabras y todas las letras de nuestro, lo vemos aquí, que quizá a vosotros nos aparezca así. Tenemos una línea con su triangulito aquí al inicio y otra con su triangulito al final. Entonces esto depara que todas las letras están marcadas. Todas las letras están marcadas. Por lo tanto, si nosotros ahora deformamos en este caso la posición, que es lo que hemos elegido, la deformamos, por ejemplo, la Y, prefiero deformarla yo, y la enviamos para abajo, ha afectado a todas las letras, y todas las letras, todos los caracteres se han ido para abajo. No obstante, esto es simplemente una deformación, y lo que la magia nos permite, en realidad la animación no está en la deformación, sino la animación está en el grupo de caracteres que afecta esta animación. Esto es, si nos vamos a selector de rango aquí,
podemos observar que tenemos digamos, tres variables: la de inicio, la de fin y la de desplazamiento. Inicio y fin se corresponden con el lugar en el que está. En el inicio sería la primera barrita, y fin, que yo las tengo un poco largas aquí, y fin la que corresponde la última. Por lo tanto, inicio está al 0% porque está al inicio, muy bien, que sea el 0%, y fin está al 100%, que está al final. Por lo tanto, entre las dos recogen todo. El desplazamiento sería como si cogiésemos las dos a la vez y las moviésemos en conjunto, pero esto lo vamos a dejar porque es una cosa que ahora mismo no nos interesa. Para ver cómo funciona un poco, simplemente el inicio lo vamos a mover para adelante cambiando aquí el 0. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a cogerlo. Vamos a ver que las letras, los caracteres empiezan a elevarse. Lo vemos, empiezan a salir de abajo con una animación, si lo vamos moviendo, bastante chula y bonita. Fijaos qué fácil es crear una animación. Entonces ahora ya nosotros lo que queremos, lo que quiero que os deis cuenta es qué está ocurriendo. Nosotros tenemos una deformación, lo voy a repetir una vez más, que esto es importante, que afecta a todas las letras. Una deformación que afecta a todas las letras. Si nosotros hacemos que selecciona menos letras, ahora tiene seleccionada un poquito de la S para abajo. Las que no están seleccionadas, que serían la L y la O, están en su posición inicial y no están influidas, digámoslo así, por esta variable de posición que hemos cambiado. Por mucho que ahora lo movamos esto, vemos que quizá las otras sí que cambian, pero lo que es la L y la O se quedan igual, porque ya no están afectadas, ya no están dentro de lo que digamos el área de deformación. Entonces esto es lo que nos da muchísimo juego en After Effects para las animaciones, y nos va a permitir crear cosas súper bonitas y súper originales de una forma muy fácil y sencilla. Como ya sabéis, lo primero que habría que hacer sería, una vez que el inicio está al 0, está al principio, está seleccionando todas las letras, le añadimos un fotograma clave y nos vamos, por ejemplo, me voy 2 segundos para adelante y el inicio lo pongo al 100. Por lo tanto están los dos, fijaos que están los dos selectores juntos aquí, uno frente al otro, se ve con los triangulitos, y por lo tanto no están seleccionando nada, no tienen nada entre ellos, no están seleccionando nada. Por lo tanto, esto hemos creado una animación, fijaos, así de rápida y así de chula que nos ha quedado, que si le damos así, la animación nos ha quedado una animación, como ya os he dicho, súper chula, de unas letras pues que caen de abajo directamente. Fijaos qué bonito. Entonces pues esto es lo que os quiero decir. Ya una vez que tenemos entendido esto, ya podemos jugar con los distintos tipos de deformadores que podemos añadir aquí. Ya solo todo imaginación. En agregar, por ejemplo, podemos agregar una también de propiedad, una rotación. Entonces ya no va a haber... Lo importante y genial de esto es que ya no hay que volver a crear ningún fotograma clave más. Con crear 2 fotogramas clave, que los tenemos aquí marcados, con crear estos 2 fotogramas clave ya tenemos una animación hecha, y a la que le añadamos las variables que le añadamos, siempre va a ser, digamos, la misma animación. Entonces nosotros ahora pues ya simplemente la rotación la vamos a rotar, lo voy a rotar por ejemplo unos 90 grados, y vemos exactamente que si nos vamos al inicio, todas las letras están rotadas 90 grados. Y a medida que están todas las letras rotadas 90 grados y con una posición de 717 Y. Por lo tanto van a pasar de toda esta deformación a su posición original, que es rotación 0 grados y posición 0, 0. Fijaos, entonces en el transcurso de esto es lo que hace. Fijaos las letras que van giradas y poco a poco es lo que las va haciendo más. Fijaos cómo se van colocando, van subiendo, y ya no solo suben, sino también se rotan, digámoslo así, y va creando animaciones cada vez más complejas. Entonces, como ya os he dicho, ya todo se basa en el mismo concepto siempre. Nosotros podemos aquí añadir, por ejemplo, una propiedad de escala, y le subimos la escala a un 150%, un 200 está mejor, y vemos que ahora las letras vienen de más grande a más pequeño, y esto es lo chulo. Fijaos,
Si nosotros en el caso, imaginaos que le subimos demasiado la escala, vemos que se ven al principio, pero también el efecto queda muy chulo. ¿Cómo podemos hacer para que no se vea al principio aquí? Pues habría que moverlo más o tal, pero podemos hacer una cosa muchísimo más fácil, que es añadir una propiedad de transparencia, de opacidad. Entonces, si la opacidad al principio aquí, todos estos, como ya os he dicho, todo esto está afectando al inicio a todas las letras seleccionadas. Por lo tanto, si a las letras seleccionadas le ponemos un 0% de opacidad, no se ve y parece, fijaos, que de no verse, aparece, aunque transparente, va apareciendo. Y fijaos, id haciéndolo vosotros si tenéis After Effects a mano, ya veréis qué cosas más chulas nos salen. Se mueve la posición, se mueve la escala y se mueve la transparencia y la rotación, las 4 variables que tenemos aquí, y todas juntas van creando, fijaos qué animación más bonita nos ha creado. Entonces, como ya os digo, aquí solo tenéis que añadir propiedades. Tenéis desde todas las básicas hasta le podéis cambiar lo que queráis. Sesegarlo también se puede hacer. Sesegarlo sería como una deformación más, digamos así. Si le sesegamos, por ejemplo, así, le subimos, vemos como que se quedan más torcidas, deformadas. Vemos que se quedan como más deformadas así, más largas. Y pues ya os digo, van creando una animación bastante chula. Y como ya os he dicho, todo esto es de vuestra imaginación, la imaginación que tengáis. También os dije, tenemos aquí, además de estas, tenemos color de relleno, el trazo, el ancho del trazo, el espacio entre caracteres, que esto se puede añadir también. Lo subís el espacio entre caracteres y al principio pues van creando, vemos que se van animando aquí, se van moviendo. Y bueno, pues van creando las animaciones. Fijaos cómo molan las letras, que se van juntando las palabras. Y bueno, pues ya sabéis, son todas estas cosas que podemos ir haciendo. También incluso tenemos aquí un valor de desenfoque básico o de desplazamiento de caracteres, lo que queráis. También, si os hago una recomendación ya como para tener un aspecto más profesional de vuestras animaciones, añadidle, por favor, si podéis, un desenfoque de movimiento aquí arriba, y luego aquí activar desenfoque de movimiento, habilitarlo del desenfoque de movimiento. Y fijaos, esto lo que nos va a crear aquí, un desenfoque de movimiento muy chulo, que vale, el desenfoque de movimiento tarda más en renderizarse, pero nos crea animaciones muchísimo más profesionales. Fijaos como cuando aparecen las letras, aparecen totalmente desenfocadas. Y si no es esto, le voy a bajar un poquito la resolución para que renderice más rápido. Vemos que las letras van apareciendo todas desenfocadamente a la vez que se van moviendo. Y esto pues luego nos van a dar unos... Siempre os recomiendo que cuando hagáis animaciones de texto le metáis un desenfoque de movimiento, porque la verdad es que queda muy bien. Y sobre todo cuando lo que animáis sea la posición, le va a dar un efecto, digamos, más realista a nuestro esto. Entonces fijaos cómo queda, como si se estuviese escribiendo. Queda súper chulo así, con el desenfoque de movimiento, no digáis que no. Bueno, pues esto de la animación tampoco... Si quizá también podamos ver en el selector de rango. Podemos, en avanzado del selector de rango, tenemos aquí también varias cosas a cambiar, como puede ser el porcentaje o el índice, que viene a ser esto. Si mide en 100%, lo mide como números. Yo porcentaje os recomiendo personalmente. Esto es muy importante también, basado en caracteres. Vemos que aquí lo que se nos han ido animando son los caracteres uno por uno, pero si nosotros en vez de caracteres queremos, por ejemplo, que se anima caracteres sin incluir espacios, palabras o líneas, en este caso voy a poner, por ejemplo, palabras, vemos que ahora va a cambiar distintamente, porque todas las palabras, fijaos, todas las palabras, y encima que hemos cambiado, ¿os acordáis el espacio entre las letras? Todas las palabras van apareciendo en vez de los caracteres. Sí, esto se entiende fácilmente, ¿no? También lo podéis hacer incluso por líneas, que aquí al principio las dos palabras están igual, pero luego aparece toda la línea junta. Bueno, pues esto son cosas que vosotros adaptéis a vuestras necesidades y tal. Luego el nivel, la forma también sería la forma de la que se aplica esto. Esto, más que explicarlo, se puede ver un triángulo, por ejemplo, que afecta un poco a todos. Bueno, en fin, esto son cosas que podéis ver. También podéis ver incluso aquí también el orden aleatorio.
Imaginaos que en el orden aleatorio, que no aparezcan una por una, podemos aquí poner caracteres, que a mí, para este tipo de cosas caracteres está bien. Y aquí también, antes que nada, os recomiendo que si estamos animando, en la forma de la animación quitemos el desenfoque de movimiento para que nos renderice más rápido, y luego lo añadimos. Entonces, orden aleatorio, aquí podemos añadirle un orden aleatorio y vemos que se van añadiendo las letras una por una aleatoriamente. Y aquí tenemos la raíz aleatoria, que pues es una, para ver lo aleatorio que es, ¿no? Eso no se puede predecir, y se van poniendo una por una. Y esto también, pues la verdad es que queda muy chulo. Esto la verdad que queda muy bonito. Entonces ahora, antes que nada, lo que vamos a hacer, vamos a eliminar la animación 1, la vamos a eliminar porque os quiero explicar otra cosa. Vemos que ya la animación desaparece completamente. Y aquí en animar vamos a poner otra vez, por ejemplo, podemos poner... antes que nada, que se me ha olvidado, disculpad, habilitar 3D por carácter nos permite, por ejemplo, la posición, volver cada carácter en 3 dimensiones. Y aquí imaginaos, si tenemos aquí posición, tenemos simplemente la posición, aquí la X e Y. Si nosotros le ponemos propiedad habilitar 3D por carácter, vemos que aquí en donde el cuadrito 3D nos aparece 2 cubitos en vez de 1, que significa que está animado por carácter. Y ahora ya nos ha añadido la profundidad. Vemos que se nos ha añadido la sección de profundidad. Y aunque estas animaciones nos cuesten un poco más, luego también podemos hacer animación de cámara y vamos a crear cosas muy bonitas. Entonces ya, por ejemplo, las rotaciones, tenemos las rotaciones de cada uno de los... Fijaos, las rotaciones de cada uno de los ejes y tal. Y pues en fin, podéis haciendo las distintas cosas. Pero lo que os quería contar era, aquí vemos que en agregar tenemos, en vez de propiedades, podemos también tener selector. ¿Para qué sirve el selector? El selector nos dice el tipo de selector que es. En este caso vemos que tenemos selector de rango, que sería la gama. Cuando es gama sería un selector de rango. Rango significaría gama. Si le ponemos ondulación y quitamos el de rango, la ondulación lo que va a ser, va a crear una aleatoriedad, pero que no nos va a servir para animar. Va a afectar a todos los caracteres y nos va a servir para ir creando pequeños, digamos, que el texto no sea estático. Una vez que estamos haciendo, por ejemplo, de que el texto no esté, aparezca, y una vez que ha aparecido, imaginemos que queremos que se quede moviéndose o algo así. Entonces ahora podemos en agregar, vamos a añadir, por ejemplo, el 3D por carácter lo vamos a quitar. Vamos a añadirle, por ejemplo, una propiedad de rotación, por ejemplo, una rotación. Y vamos a ponerle una rotación de unos 20 grados. ¿Qué nos va a permitir esto? Que va a ir aleatoriamente a esta rotación, el máximo que va a ser esta rotación, entre 0 y 20 grados va a ir añadiéndosela a todos los caracteres. Y fijaos la animación más curiosa que se nos ha creado aquí de golpe. Se nos ha creado la animación y las letras, los caracteres se van moviendo dentro de este grado, de hasta 20 grados, de este ratio, se van moviendo aleatoriamente, que eso sería lo que significaría lo de ondulación. Entonces aquí nosotros podemos añadir igual aquí las propiedades que queramos, y todas se van a ir aplicando, como ya os he dicho, indistintamente y aleatoriamente y continuamente también entre todos los caracteres. Por ejemplo, una de escala, si le subimos la escala a un 120, vemos que la escala entre las letras, además de la rotación, va a ir cambiando y van a crear textos, pues digamos, un poco más movidos, ¿no? Textos que pues van a ser un poquito más divertidos y menos estáticos, me parece a mí. Entonces aquí dentro del selector de ondulación podéis poner el tipo de modo, el nivel máximo y el nivel mínimo. Basado en esto sería igual que antes, caracteres, palabras o líneas. Aquí ondulación, esto sería, digamos, el nivel por el que va. Esto sería lo que se podría animar. Si nosotros lo ponemos esto en 0, no va a haber ninguna animación, se va a quedar quieto. Por eso hay que subirlo, por ejemplo, a un 20 y ya se sigue animando. Sería, digamos, la velocidad, se podría decir así. La velocidad, bueno, lo podéis definir como vosotros queráis. La correlación va a ser digamos, la proporción de distorsión que ocurre entre caracteres. Si nosotros la correlación la ponemos a un 0, se va a notar aquí bien, todos los caracteres se van a hacer todo
por ejemplo, una correlación de 100%, perdonad, todos los caracteres van a editarse conjuntamente. Vemos que rotan, si lo ponemos así grande, vemos que van rotando conjuntamente y van haciendo grande, se van haciendo grande conjuntamente. Parece que están bailando. No hay nada aleatorio entre ellos. Lo vemos y se van haciendo, pues digámoslo, por su bola. Están todos, cada palabra ocurre. Entonces, si la correlación la bajamos de 100%, va a haber más aleatoriedad. Generalmente, si vosotros queréis vuestros textos, si le añadís, por ejemplo, aquí más rotación, la rotación se la subís a un 50%. Si nosotros la correlación la dejamos a 0, la correlación, vemos que hay veces que va a ser muy difícil leer los textos porque las distorsiones van a ser verdaderamente exageradas y diferentes entre las letras. O sea que para que se lean los textos, generalmente os aconsejo dejar la correlación en un 70, cosas así, y aunque se editen, siempre más o menos se van a poder leer un poco más que antes. Eso es un consejo mío que os doy. Luego la fase temporal, la espacial, esto es para ir animando. Y luego aquí pues ir cambiando las distintas. La raíz aleatoria también la podéis cambiar. Y bueno, esto sería para crear, digámoslo así, movimiento en los caracteres. O sea que una vez que tenemos, por ejemplo, lo vamos a hacer, agregamos un selector de gama, que os acordáis que era el de rango. Y una vez que esto, pues le podemos crear la animación de inicio a fin. Vemos que ahora afecta a todos, pues sería ir creando la animación y una vez que ha sido creada, pues luego le añadimos el de ondulación y se quedan pues luego moviéndose, que esto es lo curioso. El tercer selector que tenemos es el de expresión, que este nos serviría a nosotros pues para añadir lo que sería el nivel aquí, lo que sería que ahora no me sale, una expresión, perdonad, le añadiríamos aquí una expresión y sería lo que nos daría la correlación y lo que diríamos la animación entre los caracteres a partir de una expresión. Que bueno, como todavía, que por cierto tengo pensado ya hacer un tutorial de inicio en expresiones, pero como todavía no las controlamos muy bien, pues no lo vamos a usar. Bueno, pues dentro de la animación de texto ya tenemos aquí. Recordad que esto nos da infinitas posibilidades para nuestras animaciones y tal. Nos da infinitas posibilidades y que jugando con ellos pues nos van a permitir, pues, en fin, crear un montón de animaciones súper chulas para nuestros proyectos. Y que recordad que esto depende más del programa, de vosotros, de vuestra creatividad. Pero antes de acabar el tutorial, me gustaría enseñaros una cosita que son los presets, las animaciones preestablecidas de animación. No por si tenéis problemas, yo os digo, yo las tengo instaladas, no sé, quizá algunos de vosotros y otros no, pero para verlas bien necesitaréis el Adobe Bridge, el Bridge, lo sabéis, ¿no? Si lo tenéis instalado pues bien, y si no, no hace falta, se puede ver desde el panel, animación, nos vamos por ejemplo al panel ventana, efectos y ajustes preestablecidos, y dentro del efectos y ajustes preestablecidos tenemos aquí, mira que ahora no se me carga, perdón, es que se me ha puesto blanca. Tenemos aquí los de ajustes preestablecidos de animación y tenemos aquí los de texto y podéis seleccionar. No obstante, si esto tenéis el Bright, pues ya acabando me gustaría explicaros lo bonito y lo fácil que se puede ver con Bright las preestablecidas. Entonces nos vamos a ir a animación, dejando el texto seleccionado, muy importante, animación, examinar ajustes preestablecidos. Esto no, como os digo, mientras se abre Bright, no solo va a servir para texto, sino también para cualquier cosa. Entonces tenemos aquí los distintos ajustes preestablecidos, que los podemos hacer aquí de forma más, digamos, más unificada y mejor. Tengo aquí incluso los del Trapcode Particular, que tenemos los de los presets y tal, que bueno, podéis ir viendo vosotros. Entonces aquí tenemos distintos de backgrounds, tenemos algunos muy chulos, por ejemplo, de fondos así curiosos y tal, que se os cargan rápido y luego los podéis añadir algún sólido o algo así. Estos generalmente suelen estar hechos con los plugins iCore, pero bueno. Entonces al loro, nosotros lo que nos interesa ahora el texto. Vosotros si queréis cotillear por ahí, pues podéis cotillear. Entonces dentro de texto tenemos bastantes animaciones de texto aquí. Tenemos desde, no voy a explicar todas, pero tenemos desde, por ejemplo, tenemos desde textos en 3D hasta
textos en 3D tenemos hasta pues desenfoques y cosas gráficas, orgánicos y tal, pues entonces lo podéis ir viendo. Por ejemplo, de rotación, espera, que me he metido sin querer el de 3D. En el de rotación pues tenemos de rotación y fijaos cómo queda. Lo podemos ir echando ahí y son efectos pues preestablecidos. Simplemente preestablecidos y ya está, y vosotros los podéis ir viendo. Os digo ahí de muchas cosas, de la escala, igual que de los que hemos estado haciendo nosotros, pues igual. Entonces los tenemos aquí, y que quizá para algunas, cuando lo necesitéis más rápido, pues los tenéis. Incluso ya que tenemos aquí alguno de 3D, pues lo voy a enseñar. Por ejemplo, este de 3D está bien. Cuando lo queramos aplicar, vemos que en el Bright nos explica muy bien las propiedades de cada archivo y tal, pero nosotros pinchamos 2 veces encima de él, y si teníamos el texto seleccionado, vemos que ya, fijaos, ya se nos ha animado, se nos ha puesto la animación, aunque se nos ha quedado ahí un poco liado, pero tenemos la animación en 3D. Entonces nosotros ahora sí creamos una nueva cámara aquí y la giramos un poco la cámara. Vemos que sí que es la animación en 3D, porque viene, fijaos que sí que es en 3D, ¿no? Que viene de un lado y cambia las rotaciones 3D y tal. Y bueno, vosotros podéis hacer vuestros propios y tal, pero nada más respecto a esto, lo de los estos. Pero ya sabéis que, en fin, que vosotros podéis ver los que queráis, y tenéis ahí un montón de efectos preestablecidos, de animaciones y tal. Ya os he dicho, no solo de textos, sino de muchas cosas. Y antes que nada, no se os olvide al final habilitar el desenfoque de movimiento. ¿Os acordáis que os recomiendo tenerlo deshabilitado mientras se trabaja, y luego pues habilitarlo, porque como ya os expliqué, queda un resultado mucho mejor? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este tutorial. Sé que ha sido un poco, digamos, largo, así muy explicativo, pero esto es una cosa que quizás sea algo teórica y que no creo que a muchos de vosotros os guste leeros libros y estudiar y tal, y os lo intento explicar así. Y también os digo que, como ya os he dicho antes, se pueden crear multitud de animaciones, y el poder de esta herramienta de animación de After Effects es muy grande, y como habéis visto es muy sencilla y tal. Bueno, pues nada más. Si queréis más tutoriales, id a aprendeaftereffects.blogspot.com. Un saludo de Sami Halawa y hasta la próxima.